Muy bien, buenas tardes de nuevo. Voy a comenzar la clase de hoy día. Espero que todos estén bien, sus familias están bien. Y comenzamos esta semana, por lo menos para mí, con esta clase, que la voy a centrar el día de hoy en economía circular, para ayudar un poco en el trabajo que ustedes tienen que desarrollar. Y voy a también dar una pasada por algunos de los artículos que les recomendé que ustedes leyeran, los cuales, como también lo he dicho en el pasado, deben servirles para el trabajo que van a desarrollar durante el resto del semestre. Entonces, voy a compartir pantalla y voy a dejar el video en off, ¿cierto? Ok, ¿se ve la slide? ¿Se ve la PPT? Sí, profe, sí. Bien, bien. Bueno, recordarles entonces que entre los temas que estamos tratando, diría yo que el central y que nos motiva a lo largo de todo este curso es la sustentabilidad en las cadenas de abastecimiento y que hemos llamado la gestión sustentable de las cadenas de abastecimiento, donde nosotros intentamos balancear tres dimensiones que son la económica, marcada a veces por los costos, por los lucros, ¿verdad?, que las empresas en sus operaciones desean obtener, y las otras dos son la dimensión ambiental y la dimensión social, que quiere decir la operación de la empresa, ah, y el objetivo de obtener lucro debería balancearse con el impacto que esas operaciones tienen en el medio ambiente y en la sociedad. Y en ese contexto, cabe economía circular como una de las metodologías, enfoques para poder gestionar sustentablemente las cadenas de abastecimiento. Yo también puedo referirme a la gestión sustentable de una empresa, ¿cierto? Y por lo tanto también podría decir cómo aplico el enfoque, la metodología de economía circular para hacer que la gestión de las empresas se acerque más a los objetivos de sustentabilidad. Eso también lo podría decir. Y el día de hoy, como comenté, voy a dedicarlo a economía circular, y en particular la visión, que no es una visión que todos compartimos, todos los que trabajamos en el área compartimos, que es mi visión sobre cómo debería gestionar las cadenas de abastecimiento desde el punto de vista sustentable cuando quiero aplicar una metodología de economía circular para ello. Y la economía circular, recuerden que es lo opuesto a la economía que se llamó lineal y que todavía se aplica en muchas empresas, ¿verdad? Donde los desechos son mirados como desechos, ¿cierto? Como desperdicios, ¿eh? Y en la economía circular no, eso toma un valor, toma un recurso, se forma un recurso valioso que la empresa, ¿verdad? Y en particular en la cadena de abastecimiento nosotros deberíamos aprovechar. Pero la economía circular no es solo eso, también como lo he dicho anteriormente, trata de que nosotros usemos menos recursos naturales, que también en las operaciones de las empresas nosotros hagamos un balance, ¿cierto?, entre la energía que utilizamos, y que puede ser energía no renovable y la energía renovable. Por lo tanto deberíamos caminar hacia una matriz energética con una mayor, con el mayor uso de energía renovable. También la economía circular pretende que nosotros en las operaciones de las empresas y en la gestión sustentable de las cadenas de abastecimiento generemos menos emisiones de carbono. También es parte de los enfoques, del enfoque de economía circular. Por lo tanto, la aplicación de ello, según mi visión, debería estar basada en los procesos de negocio. Los procesos de negocio que son los que hemos ido comentando, ¿cierto? Tanto desde el curso o el módulo de gestión de cadena de abastecimiento, como yo también los he repetido aquí en este módulo, donde tengo como ejemplo
dos aquí en esta PPT. Uno es el diseño físico de la red, que está como parte de una de las unidades de gestión de cadena de abastecimiento, donde lo que pretendo es desde el punto de vista del flujo físico de la materia prima, de los productos, las componentes, en una cadena de abastecimiento, definir dónde deberían estar bodegas, por ejemplo, centro de distribución, planta, y los tamaños de esta, cuántos metros cuadrados debe tener una planta al aire libre, que son las plantas, por ejemplo, de acopio de mineral, cuántos metros cuadrados debería tener, o cuántos metros cúbicos debería tener un centro de distribución. Si ustedes se imaginan los centros de distribución donde están llegando insumos médicos, cuántos deberían tener, ¿cierto? O si estamos con una planta, cuántos metros cuadrados debería tener y cuál debería ser su capacidad de producción, en, qué sé yo, productos por mes, que pueden salir de esa planta. Esas son las principales, diría yo, no únicas, pero principales decisiones que se toman cuando estoy diseñando una red, además de definir los modos de transporte. Oye, ¿vamos a tener camiones? Sí, vamos a tener camiones. ¿De qué capacidad? ¿Cuántos camiones? ¿Entre qué punto? Para mover cuánta materia prima, cuánta parte, cuánto producto. No, mira, vamos a tener combinado porque por razones geográficas, ¿cierto? En el sur del país ocurre mucho eso. Necesitamos combinar el transporte terrestre con el marítimo. Necesitamos barcazas. Barcazas, ok. ¿Qué capacidad deben tener las barcazas? Y todo ello va configurando desde el punto de vista físico esta cadena por la cual se van a mover los productos, la materia prima, en esta relación que existe entre las diversas empresas que participan de la cadena de abastecimiento. Otro proceso, ¿cierto?, por el cual yo debería también preocuparme, desde luego, es la gestión de los inventarios, que, como lo he repetido, no tiene que ver con el control de inventarios. Son cuestiones diferentes. La gestión de inventario, yo deseo qué producto voy a comprar, cuánto producto voy a comprar, o materia prima o insumo voy a comprar, a quién se lo voy a comprar, cuándo lo voy a comprar. Por lo tanto, existen una cantidad de modelos matemáticos que apoyan esta decisión, y hoy día existe mucho software que de alguna forma trae incorporados estos modelos matemáticos y le permiten a la empresa decidir sobre cuándo, cuánto comprar, a quién comprar, y cuál debería ser el precio recomendado, por cierto, y el volumen asociado a un precio, ¿cierto? Esa es la gestión de inventario, que es diferente al control de inventario, donde en el control yo necesito decir dónde tengo producto y en qué condiciones están, por ejemplo, cuánto producto tengo, en qué condiciones. Imagínense ustedes las vacunas. Bueno, estaba escuchando hace poco en la radio una noticia sobre una partida de vacunas que fue al sur del país y que se tomó la temperatura no cuando llegó, sino que una hora después. Eso es parte del control de inventario, porque yo tengo que, dadas las condiciones, ¿verdad?, en que se está operando, la vacuna necesita apenas, ¿verdad?, cambia de ambiente, necesita ser tomada la temperatura para mantener la calidad. En estricto rigor, en calidad de vacuna, estamos hablando de que la vacuna sea válida, ¿no? Esas son cuestiones que entran a las decisiones de control de inventario, de qué hacer, cuánto hacer, cómo hacerlo, cuánto hacer es con cuánta frecuencia, ¿verdad? Y de qué forma lo vamos a hacer, que es diferente, como lo he dicho, a gestión de inventario. Entonces, cuando uno mira economía circular, uno se pregunta, bueno, ¿y cuáles de las prácticas de economía circular se podrían aplicar en el diseño físico, en la gestión de los inventarios, que están fuertemente apoyados por modelos cuantitativos de apoyo a la decisión? Cuando hablo de modelos cuantitativos, me refiero, por ejemplo, a los modelos que ustedes han aprendido, ya sea en cadena de abastecimiento o en otros cursos, que son modelos de programación lineal, ¿cierto? Ustedes no tienen, pero hay también modelos de programación no lineal, muchos en gestión de inventario, muchos en diseño físico, y que permiten tomar decisiones óptimas, donde además de los criterios que yo he ido mencionando para estos dos procesos de criterios económicos, yo incorporo desde luego la dimensión, al menos la dimensión ambiental. Por ejemplo, en el diseño de red,
físico de una red, yo incorporo las emisiones de carbono. ¿Por qué? Porque las emisiones de carbono están asociadas, por ejemplo, a las plantas. Claro, pues si yo tengo una planta que consume energía y la energía no renovable está basada en combustible fósil, tengo emisiones de carbono asociadas a eso. Petróleo, por ejemplo, uso, tengo emisiones de carbono asociadas a eso. Y tengo otro, ¿verdad? En el diseño físico que estoy transportando, como les dije, estoy moviendo camiones, ¿verdad? O barcazas, y si ellas son, ¿cierto?, movidas a petróleo, chuta, también tengo emisiones de carbono ahí. Por lo tanto, en el diseño físico, yo aparte del criterio económico, puedo incorporar un criterio ambiental como las emisiones de carbono. Y también en la gestión de inventario. Sí, por supuesto, las puedo incorporar. Por ejemplo, hay un concepto que se llama las emisiones de carbono en bebidas. En bebidas quiere decir que cuando una empresa, ¿cierto?, compra, por ejemplo, una botella de plástico, ¿eh? Alguien que la fabricó, esa bodega, perdón, esa botella de plástico, bueno, tuvo un proceso, ¿cierto?, detrás de la fabricación, de manera que cuando yo la compro y llega a las puertas de mi compañía, de mi empresa, ya trae, esa botella de plástico ya trae una historia de emisiones de carbono para llegar a la puerta, ¿ya? Que incorpora el transporte, que incorpora, ¿verdad?, la producción, etcétera, pero la trae. Por lo tanto, en la gestión de inventario yo también puedo incorporar, además del criterio económico, las emisiones de carbono. Entonces, vuelvo a la pregunta para aquellos que han leído los artículos, sería, bueno, ¿y qué tienen que ver estos procesos? Entonces, si yo quiero implementar una práctica de economía circular, si quiero aplicar la metodología de economía circular en una cadena de abastecimiento, bueno, yo debería fijarme en estos procesos y, por ejemplo, tomar como referencia el modelo que se escribe resolve, que en inglés sería resolve. Y ese modelo que fue propuesto por la Fundación MacArthur, que yo creo que ustedes lo deben haber visto, en al menos uno de los artículos que yo les propuse, donde soy uno de los coautores, aplicado al sector de los agroalimentos, ahí tienen ustedes la descripción muy sucinta, pero sin duda alguna uno puede ir a la fuente, a la Fundación MacArthur, donde está descrito en mayor detalle esas prácticas de economía circular. Entonces yo debería decir, bueno, ¿cuál de esas prácticas de economía circular se podría aplicar en estos procesos de negocio, que están asociados desde luego a la operación de una empresa o de un conjunto relacionado de estas empresas que forman la cadena de abastecimiento? Y uno lo ve y uno diría, pucha, pareciera ser que aquella práctica que habla de optimización, donde hay la aplicación de tecnologías de información en conjunto con métodos cuantitativos, modelos cuantitativos, es lo que mejor se aplicaría en estos procesos de negocio. Así también, si yo me muevo un poquito más adelante y veo en esta otra slide, transparencia, veo otros dos procesos de negocio, el gestión de transporte y la distribución, que también es tratado en el curso de cadenas de abastecimiento, como la tercera la tercera unidad, donde en la gestión del transporte y la distribución yo me preocupo de mover realmente desde el punto de vista operativo productos, materias primas, partes en una cadena de abastecimiento. Eso significa que yo, por ejemplo, podría pensar en mover desde una bodega, ¿cierto?, central en Santiago, hacer la distribución de las vacunas y los insumos asociados a la vacuna, ¿correcto? Y ahí ya estoy desde el punto de vista operativo decidiendo por qué medio las voy a enviar, no como en el nivel anterior, el de diseño, porque en el problema de diseño yo tengo un problema de decisión más estratégico, donde agrupo información, agrupo datos para tomar decisión. Aquí no, aquí estoy en el día a día, ¿cierto? Para que tengan ustedes una diferencia con el otro, en la gestión del transporte y distribución, estoy en el día a día decidiendo a quién voy a enviar vacuna, cuánto voy a enviar de vacuna, y los insumos relacionados a la vacuna, guantes, jeringas, etcétera, etcétera, a dónde la voy a enviar y por qué medio la voy a enviar. Oye, va a ser por avión, va a ser por barco, va a ser por tren, va a ser por camión, ¿cierto? Va a ser por camioneta, etcétera. Y en algunos casos, correcto, cuando yo me voy a la distribución urbana, ahí hablamos de, por ejemplo, el problema de la última milla,
que es también un problema de gestión del transporte y la distribución, donde tenemos una bodega central y las vacunas tienen que salir, ¿cierto?, a varias dependencias dentro de la ciudad, y por lo tanto un camioncito puede tener la capacidad de visitar 3, 4, 5 de esos centros donde tiene que ir la gente a vacunarse, y por lo tanto hay que ir entregando vacunas en esos distintos centros. Ese también es un problema de gestión del transporte y la distribución. Desde luego, si no habláramos de la sustentabilidad, ese problema clásicamente, tradicionalmente ha sido resuelto teniendo en cuenta los costos o beneficio económico. Sin embargo, vuelvo a repetir, como estamos hablando de sustentabilidad, al menos incorporamos el criterio ambiental, y como ya lo dije también, a propósito del otro proceso o de los otros procesos que comenté, también podemos incorporar el criterio ambiental con las emisiones de carbono en el transporte. Y desde otra perspectiva también tenemos, desde luego, la gestión del abastecimiento, donde no me voy a detener mucho en analizarlo, pero la gestión del abastecimiento es importante. ¿Por qué? Porque la empresa necesita, y las cadenas de abastecimiento están relacionadas, porque unas a otras se van transfiriendo insumos, materia prima, productos, incluso servicios, ¿no? Incluso servicios. Y por lo tanto, una de las decisiones clásicas en cadenas de abastecimiento, si yo tengo varios proveedores, como es el caso de las vacunas, y miramos a Chile, ¿verdad? Y los proveedores de vacunas a nivel mundial, la decisión, claro, mandada un poco por la urgencia en el caso de las vacunas, era, bueno, ¿y a quién compro? ¿A quién compro? ¿Cuánto compro? ¿Cierto? Y eso es un problema de selección de proveedores. Tengo el proveedor de vacuna AstraZeneca, ¿verdad? La vacuna china, Sinovac, ¿cierto? La Johnson Johnson, ahora la Pfizer, ¿cierto? La Moderna, ¿correcto? Y yo tengo que decidir entre todos esos proveedores cuánto le compro a cada uno, cuándo le compro, ¿cierto? Que viene atado al problema de gestión de inventario, pero también al problema de control de inventario y de almacenamiento, que yo lo he mencionado en otras veces. Todos ellos están relacionados, incluso el tema de transporte, que es crítico para algunos tipos de vacunas. Recuerden ustedes que son 70 grados, ¿verdad? Bajo cero las que tienen que mantenerse algunas vacunas, me parece que es la Pfizer, si no recuerdo mal, y por lo tanto en la gestión de abastecimiento, qué bueno que recordé la relación que existe entre varios de estos procesos. Por lo tanto, nuevamente, si tal como en el caso anterior yo pregunté, bueno, ¿y cuál de las prácticas de economía circular podría en estos procesos caber? Si yo quiero aplicar la metodología o el enfoque de economía circular para hacer una gestión sustentable de las cadenas de abastecimiento. Bueno, entonces yo tendría que decir, mira, pues, en la gestión de transporte y el modelo Resolve de la Fundación MacArthur, vuelvo a repetir, hay uno que habla de transformación de energía. Entonces ustedes se preguntarán, ¿y dónde aplica esta transformación de energía? Claro, ustedes pueden ver que estamos usando camiones, ¿cierto? Estamos usando vehículos, y los vehículos están basados en petróleo. Pues basados, quiero decir, ellos se mueven por el petróleo. Entonces, transformación de energía. Pues vámonos a una energía más verde. ¿Por qué es lo que sería una energía más verde, verdad? Bueno, sería, por ejemplo, que estos camioncitos, ¿verdad? O lo que sea, se movieran a biogás. O se movieran a energía eléctrica, pero que la energía eléctrica viene de la generación ya sea de solar, ¿cierto? O la generación de viento u otras. Y ahí tenemos de nuevo una práctica concreta de economía circular basada en la transformación de energía que podría aplicarse a gestión del transporte. Y lo mismo yo podría decir para abastecimiento, donde ¿qué yo hago? Chuta, ahí estoy aplicando otra práctica donde estoy seleccionando los proveedores por el que sea más verde. Entonces, si tengo una escala del 1 al 5, los proveedores que tienen nota 5, porque yo usé algún criterio, ¿cierto? Para definir que el 5 lo merece tal o cual proveedor. Entonces, el que tiene nota 5 es el que yo voy a preferir, porque me va a estar apoyando en la gestión sustentable de mi cadena de abastecimiento o de mi empresa en particular, si estoy trabajando solo con una empresa. Entonces, para poder comentarlo con más detalle, ustedes verán que tenemos una cadena de abastecimiento, ¿cierto? Tenemos una empresa foco, y yo tengo que identificar los diversos procesos
que yo mencioné, más los otros que he mencionado y no los he descrito en detalle, identificarlo en esta cadena de abastecimiento y decir dónde ocurre. Por ejemplo, el transporte ocurre prácticamente en toda la cadena de abastecimiento que está aquí, este modelo conceptual. El diseño es un diseño estratégico, por lo tanto, antes de yo mirar la cadena de abastecimiento, la tengo así, ¿cierto? Y voy a saber cómo está. ¿Ah? El abastecimiento, pucha, ocurre también, pues, ocurre desde aquí hasta aquí. Pues. ¿Por qué? Porque este se abastece de ese, este de aquí se abastece de ese, este de aquí de ese, etc. ¿Ah? Y así, en gestión de inventario ocurre en cada uno de estos puntos. ¿Eh? O sea, en cada una de estas pelotitas ocurre la gestión del inventario. Y también en cada una de esas pelotitas podría ocurrir el almacenamiento, la gestión del almacenamiento, que yo también he mencionado. Entonces, es una visión, pero después lo que sería interesante es mirar aquí y construir lo que podría ser un cuadrito, ¿ah? Un cuadrito que lo voy a diseñar aquí con ustedes, ¿cierto? Donde lo que yo quiero es, se me perdió la tabla aquí, me la está tapando esto. Bueno, lo voy a decir así nada más, que no encuentro dónde disminuirla. No me deja pasar. Ok, ¿ya? Lo que yo quiero aquí, la verdad, es tener una tablita como esta que voy a intentar mostrarles aquí, donde yo puedo tener aquí los procesos de negocio, por ejemplo, gestión del abastecimiento, ¿cierto? En cualquier orden, no la estoy colocando en ningún orden en particular. Tengo aquí gestión del transporte y distribución, ¿cierto? Y tengo aquí diseño físico, y voy a parar por ahí. Y por este otro, aquí en la columna, yo puedo tener práctica, por ejemplo, la práctica de optimización, en los términos que el modelo Resolve lo indica. Y aquí, por lo tanto, yo podría tener unas crucecitas donde yo diga, por ejemplo, la práctica de optimización la puedo aplicar aquí. Entonces, esa de ahí es una visión, esto que yo estoy haciendo aquí es una visión de cómo aplicar la metodología de economía circular basada en la gestión de una empresa o de las cadenas de abastecimiento por los procesos. Por los procesos. Entonces, si yo me voy ahora, voy a dejar de compartir esta para ir a uno de los artículos. ¿Dónde está?
Aquí está, ¿lo están viendo? ¿Aló? Sí, profe. Sí, ya, miren. Este es uno de los artículos que yo les recomendé, la aplicación de economía circular en el sector de los agroalimentos, ¿cierto? Que involucra tecnología de 4.0. Entonces yo les pedía que leyeran esto, ¿por qué? Bueno, primero porque habla de economía circular y segundo, ¿cierto? Les comenta sobre prácticas de economía circular y sus barreras. Y ustedes lo que tienen que hacer es justamente identificar prácticas y barreras para poder elaborar su encuesta. Entonces aquí, por ejemplo, dice, mire, existen barreras en la adopción, tales como costo, ¿cierto? Costo, la falta de conciencia, el sentido de urgencia desde el punto de vista de las compañías. Otras existen desde el punto de vista del comportamiento de los clientes o consumidores, que puede ser debido a la falta de interés o información acerca de las cuestiones ambientales. Entonces ustedes ven ahí, hay una descripción, pero además les dice los artículos. Miren. Ese artículo, ese otro artículo, disculpen, ese artículo de Massey et al, y ese artículo de Galbao les dan todavía más información respecto a las barreras para la adopción de prácticas de economía circular. Y también, desde luego, les menciona, por ejemplo, el modelo que yo les estaba comentando, denme un segundo, que es el modelo, aquí está, que es el modelo Resolve de la Fundación MacArthur, donde si ustedes quieren mayor detalle, que la verdad deberían querer, pueden ir a las referencias y encontrar el modelo con más detalle, que es público. Y ustedes ven que entre las prácticas, ¿verdad?, para ayudar a las empresas hacia la implementación de economía circular, está regenerar, dice compartir, optimizar, que es lo que yo les decía, el loop, ¿cierto?, virtualizar y el intercambio. El intercambio, que es lo que aparece aquí, es parte de lo que yo les comentaba, donde yo puedo volver a la lámina. ¿La ven, esta lámina? ¿No? ¿Están viéndola? Estamos en el PDF. Están en el PDF ya. Entonces, denme un segundo. Entonces, si yo vuelvo a la lámina, si yo vuelvo a la lámina, a la PPT, ¿ahí la ven? ¿Sí? Sí, ahí sí. Sí, ahora sí. Entonces, y yo coloco aquí entre las dimensiones, ¿verdad? No, entre las prácticas intercambio, que es exchange, que yo se los mencionaba, voy a colocarlo aquí, que yo se los mencionaba también como ejemplo en el transporte. Yo coloco que aquí puede ser aplicado. Y les comenté que aquí era pasar de combustible fósil a combustible basado en energías renovables. Entonces ahí estoy aplicando también otra de las prácticas y asociándola a los procesos de negocio en la gestión de una cadena de abastecimiento. Yo puedo colocar la otra aquí, el loop, y en el loop yo tengo, el loop se refiere, ustedes tienen que leerlo, ¿verdad? El loop se refiere como práctica de economía circular, se refiere al reaprovechamiento de la basura o desechos en general que se van produciendo a lo largo de la cadena de abastecimiento y uno lo vuelve a inyectar, que es algo parecido a regenerar, también que el reciclaje, etcétera, el aprovechamiento. Entonces, yo puedo colocar la otra aquí, regenerar, ¿cierto? Regenerar, y ahí voy completando, pues. Por lo tanto, con eso el mensaje, ¿verdad?, que usted quiero que se lleven es que esta es mi visión de cómo yo podría aplicar la metodología de economía circular para poder colaborar y hacer que las empresas hagan una gestión sustentable, o las cadenas de abastecimiento, en el caso que estamos viendo nosotros, hagan una gestión sustentable, donde tomo como referencia una de las opciones, el modelo propuesto de prácticas por la Fundación MacArthur, que son estas que yo les coloqué aquí en las columnas,
y por otro lado coloco en la fila, ¿cierto? Coloco los procesos de abastecimiento y veo cómo se aplican y describo, claro. Describo porque imagínense aquí yo tendría que describir en optimización qué estoy haciendo de optimización. Bueno, yo estoy diciendo que aquí estoy aplicando modelo cuantitativo para optimizar el balance entre costos, ¿cierto? Y emisiones de carbono. ¿De acuerdo? No puedo colocar nada, solo la cruz y decir listo, ahí está. No, tengo que explicar qué es lo que estoy pensando ahí, de cómo va a ayudar la optimización como práctica de economía circular en el diseño físico. Y ciertamente yo también lo puedo repetir aquí. Este de aquí, por ejemplo, lo puedo repetir aquí porque yo también puedo hacer eso. Puedo hacer eso. Y si agrego inventario, yo también podría aplicarlo. También podría aplicarlo en la gestión del inventario. Entonces, ustedes ven que aquí hay una forma de uno entender la aplicación de economía circular en la gestión de las cadenas de abastecimiento. Vuelvo a repetir, tomando como referencia el modelo Resolve de la Fundación MacArthur. Algunos de ustedes pueden decir, no, yo no quiero ese modelo. Ok, libre, o sea, no quiero ese modelo, yo lo doy aquí nada más como ejemplo, no estoy casado con el modelo, ¿verdad? Yo tengo también mis ideas respecto de cómo debería aplicarse. Para mí a veces esto confunde esta separación, ¿cierto? Pero yo no les voy a pedir a ustedes que reinventen la rueda, entonces por eso les di la referencia y les digo, usen eso, o sea, úsenlo porque está disponible, y creo que les va a agregar valor sin duda alguna a ustedes. Entonces, volviendo al... de nuevo se me perdió, aquí está. A la propuesta, ustedes ven que el modelo de la Fundación MacArthur considera 6 prácticas: el de regenerar, el de compartir productos, que no descartarlo, y compartir recursos, compartir productos. Ahí es donde confunde, porque yo puedo decir, yo voy a compartir el auto. ¿Sí? Compartir el auto y hacer car sharing. Ya, listo, eso podría ser, sí, podría ser. Voy a compartir libros. El libro que me sirvió a mí del año pasado, de mis hijos, ¿verdad?, de 5º año, lo voy a compartir ahora. Lo voy a dejar ahí para que ahora el que tiene un hijo en 5º año, ¿cierto?, de enseñanza básica, pueda usarlo. Ya. Entonces, para ustedes entender que es mi objetivo, ¿no? Mi objetivo es que ustedes entiendan y quieren usar este modelo. Para el grupo que quiere usarlo, aquí está. Lo entiende, ¿cierto? Lo explica y desde luego lo aplica. Yo diría que, vuelvo a repetir, la gran oportunidad que tienen ustedes en este parte del curso es entender algo desde el punto de vista conceptual y aplicarlo. Aplicarlo a través de la encuesta y la interpretación de los resultados de la encuesta. Entonces, me quiero ir a otra parte, a otro de los referencias que les di para poder justamente decirle cómo las tienen que usar. Entonces, si ustedes ven en esta otra referencia, espero tener, aquí está, esta es otra de las referencias que yo les dejé. ¿La ven? Esta nueva PDF. Sí, ¿Está profe, viendo? se ve. ¿Sí? Ya, entonces este otro artículo que yo les dejé también, donde también soy coautor de este artículo. Entonces aquí ustedes pueden ver una clasificación ya de las barreras, o más explícita todavía. Aparte del concepto, o sea, miren, implementación de economía circular, un montón de referencias, qué es economía circular, ¿verdad?, etcétera. Y si ustedes avanzan en el artículo, que me imagino lo hicieron, tienen las oportunidades y tienen las barreras. Y las barreras están clasificadas. O sea, de nuevo, no reinventar la rueda. Ahí está, mire, ustedes por ejemplo tienen 3 tipos de barreras: ambiental, económica y sociopolítica. Y en cada una de ellas hay una descripción, por lo tanto sirve cualquier cantidad. En la hora de ustedes
elaborar su encuesta les sirve porque justamente lo que ustedes tienen como objetivo es identificar barreras en diferentes sectores. ¿Mm? Y aquí ya tienen un buen punto de partida de algo que ya se hizo. Alguien puede decir, hay un grupo que lo hizo muy bien, no recuerdo en este momento, en la clasificación, ¿verdad? Lo hizo muy parecido a esto de aquí, ¿cierto? En la encuesta lo elaboró súper bien, muy parecido a esto. Alguien puede decir, chuta, yo le quiero agregar más. No hay engaño en agregar más. Explique bien nomás para que quede una buena encuesta y podamos llegar a buenos resultados. Eso tienen como segundo artículo y miren ustedes, hay otro artículo que si ustedes se iban a la referencia del anterior, se iban a la referencia del anterior, voy a anotarlo aquí. Este es el anterior, me imagino que lo están viendo. Este es el anterior, ¿cierto? Que yo me refería y les decía, oye, hay barreras, ¿verdad? Que se mencionan en este artículo y que ustedes tienen que ir a la fuente. ¿Para qué las van a reinventar? Entonces les decía, por ejemplo, esta parte de acá, pues aquí las tienen dichas. Entonces si uno se va a uno de estos artículos, sin duda alguna encuentra más información. Pues aquí tiene el de Expósito, el de Masi y el de Galbao. El otro artículo también tiene varios otros, para identificar las barreras y ayudarles a construir las preguntas. Entonces yo dejo de compartir aquí y voy a uno de esos tres, ¿cierto? Que son de dominio público, que no tienen restricciones. ¿Dónde está ese? Aquí hay uno, aquí hay uno. Y yo puedo leerlo con más detalle. ¿Lo ven? Este artículo que dice The Circular Economy Takes on Food Waste. Sí, profe. Ya, entonces aquí, este es uno, pues este creo que es el de Expósito, ¿ven ustedes? Expósito. Ustedes pueden leer más detalles y más información todavía. O sea, eso es lo que yo espero del trabajo que ustedes están haciendo. ¿Por qué? Porque ya son alumnos también avanzados. Son alumnos ya que están algunos terminando, ¿cierto? Y por eso que también yo soy muy catete en decir, oye, el curso de cadena de abastecimiento, porque esto se monta sobre el curso de cadena de abastecimiento. Yo no vuelvo a explicar, no vuelvo a explicarlo porque es la aplicación acá. Acá vamos a nuevos conceptos y la aplicación. Entonces ustedes pueden ver eso aquí y cómo ustedes pueden ir identificando otras barreras para la implementación de economía circular, que es una metodología para transitar hacia una gestión sustentable de cadena de abastecimiento o de una empresa, cuando uno quiere enfocarse en una empresa. Y de nuevo mi visión aquí es por proceso. Eso, dejo abierto entonces ahora a preguntas. Me gasté 40 minutos, que era lo que quería. ¿Sí? ¿Preguntas? Difícil el horario, ¿no? Espero que no estén durmiendo. Jóvenes, preguntas. ¿No? ¿No, profesor? Catalina, no tiene pregunta. Ada, pregunta. Voy a ir por orden aquí. No, profe. No, Bastián. Está durmiendo, Bastián. No, profe. Todo bien. Carlos. Pregunta, Carlos. No, profe, la verdad es que no tengo ninguna duda. Y ya, muy bien. Catalina. Catalina. Aló, aló, Catalina. ¿No? Christopher. Yo tengo una duda, pero es si sobre va a haber consultas más rato.
Sí, O... sí, pues tenemos ¿Sí? de aquí Pero a la hora, Mira, que se supone que nosotros teníamos la semana pasada a las 4:30 y faltaron unos compañeros porque se adelantó. ¿Se va a ya. adelantar igual esta hora o se va a Ya, hacer a la misma hora? vamos a comenzar terminando aquí 10 minutos después. Ah, ya. Ya. ¿Eh? No, Eh, tenía solo esa duda, profe. ya, ok. No vi si era Christopher. ¿Era Christopher que estaba preguntando? No, no, no. Sí, profe, era yo. Ok. Felipe, ¿dudas? No, profe. No. Ok, Gabriel. ¿Está por ahí, Gabriel? Hola, profe. Sí, ¿alguna duda, Gabriel? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo le va? Aquí andamos, aquí andamos. No, profe, la verdad, duda, nada, nada hasta el momento. Bien. Bueno, buena Catalina, discusión, ¿no? Catalina Cáceres. Hola, profe, no tengo ninguna Du- duda. Bien. Marina, ¿duda? La profe, no, ninguna duda. Ok, Nicolás. No, profe. Listo, Noelia. Nada por el momento. Muy bien, Noelia. Muy bien. ¿Qué me está faltando acá? Paula. Paula, Profe, no, por el momento nada. Quizás después. ya, muy bien. Va a ir a la otra. Ok, Valeria. Ah, hay dos Paula, ¿o no? Sí, profe. ¿Quién era que estaba? Disculpe, ¿Paula González? No. Es que respondimos las dos al mismo tiempo. Ah, ya, muy bien. Ok, ok. Valeria, ¿alguna pregunta? ¿Duda? Valeria. ¿Está por ahí, Valeria? Parece que no. Ah, y ahí se está incorporando Benjamín. Benjamín. Ok, yo creo entonces que terminamos aquí esta parte y en 10 minutos comenzamos los grupos, ¿de acuerdo? Profe, le habló. Ah, Valeria. No te escucho, Valeria, disculpa. Te aparece con tu micrófono desactivado. Tienes que activar el micrófono, Valeria. Ya, no te preocupes, aquí estoy viendo en el chat. No te escucho porque tu micrófono está desactivado. Ok, jóvenes, entonces nos vemos de aquí a 10 minutos a las 15:25 con el primer grupo. Recuerden que pueden asistir, todos pueden asistir, ahí es decisión de ustedes. A 15:25, ¿de acuerdo? Vale, profe. Los Nos estamos vemos. viendo, ¿eh? Okis. Chau, chau. Voy a cerrar aquí para poder grabar esta parte, ¿eh?